Variables del proceso de soldadura. Vamos a revisar a continuación las variables del proceso de soldadura, enfocado, por supuesto, en control de variables, pero aplicado al proceso SMAO. Las variables de soldadura controlan el comportamiento del arco eléctrico. Vamos a ver en un momento cómo es que las variables controlan el comportamiento del arco eléctrico. Definen la calidad, la penetración y estabilidad del proceso. Influyen directamente en la formación del cordón de soldadura. Comportamiento del arco eléctrico. El arco genera calor para fundir el metal. El arco eléctrico, que vemos aquí representado, genera calor para fundir el metal de aporte y también el metal base. El electrodo fundido se transfiere al baño de fusión. El electrodo que ha sido fundido, producto del calor en el extremo del electrodo, este metal fundido va a transferirse a este baño de fusión. Se constituye el cordón de soldadura y va solidificando. Los gases de la atmósfera protectora, producto del desprendimiento de los elementos químicos del revestimiento de este electrodo, los gases y la escoria, que también actúa como elemento protector, pues, ¿no? Van a proteger el proceso. Corriente de soldadura. La corriente eléctrica es el flujo de electrones. ¿Sí? De esta manera estamos describiendo, en breves palabras, lo que sería la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es otra cosa más que el flujo de electrones, flujo en un determinado sentido, de una dirección a otra. Como vemos aquí en este alambre de cobre conductor, por el cual está fluyendo energía eléctrica, corriente eléctrica. Mayor corriente, mayor temperatura y penetración. El calor depende de la resistencia del circuito. Aquí en la figura 8.2 observamos este flujo de electrones en el arco eléctrico. ¿Sí? Entonces, toda vez que estamos depositando una soldadura en el arco eléctrico, se está produciendo este fenómeno del flujo de electrones. Por aquí vemos una representación de los átomos, y los átomos tienen en sus órbitas ahí los electrones que van orbitando, pero que a su vez van desplazándose en esta dirección. Un punto clave aquí es lo que ya se mencionó: el calor depende de la resistencia del circuito. ¿Okay? El calor depende de la resistencia del circuito eléctrico. Voltaje. El voltaje mide la presión eléctrica del arco. Controla la distancia de los electrones que los electrones pueden saltar. A mayor voltaje, tenemos un arco más largo. Se relaciona con la temperatura del arco. Sí, hay relación también entre el voltaje y la temperatura del arco. La figura 8.3 nos muestra la relación entre voltaje y potencia del arco, y también con el amperaje, por supuesto, ¿no? Bueno, aquí mencionamos solamente potencia del arco, pero en la siguiente diapositiva vamos a definir también potencia y amperaje. Pero ya tenemos por aquí este esquema de lo que es la ley de Ohm. Ley de Ohm aplicado a voltaje y amperaje, donde la potencia es igual al voltaje multiplicado por el amperaje. Y bueno, de aquí ya podemos deducir las otras fórmulas, las otras ecuaciones, ¿no? Despejar. El amperaje es igual a la potencia dividido entre el voltaje. El voltaje es igual a la potencia dividido entre amperaje. El amperaje mide la cantidad de electrones, ¿ok? El amperaje mide la cantidad de electrones que están fluyendo en un conductor.
controla el tamaño del arco. Se relaciona directamente con el calor generado. Afecta, por supuesto, la penetración del cordón de soldadura. Otro concepto es el de potencia eléctrica, la cual se mide en watts, unidades watts. La potencia es la energía del arco. La potencia es la unidad de energía del arco. O, perdón, no la unidad, sino la magnitud. La potencia es la magnitud de energía y su unidad es watts. Se calcula multiplicando voltaje por amperaje, ya lo hemos visto en la ley de Ohm. Determina el nivel de calor en la soldadura, relacionada con la temperatura del proceso. Por aquí tenemos en este esquema de la figura 8.4 un ejemplo de cómo se deposita una soldadura que ha sido soldada con una potencia de 2000 watts. 2000 watts produce una soldadura depositada de este tamaño, dice, ¿no? De esta forma, este tamaño, donde vemos que se ha depositado una soldadura de aproximadamente la mitad del espesor de este elemento. ¿Okay? Y en esta otra soldadura vemos que una potencia de 4000 watts va a producir un, un cordón, ¿sí? Un cordón de soldadura depositado, ¿sí? De estas características, de este tamaño aproximadamente. Y vemos claramente pues que el volumen de esta soldadura depositada es de tal forma que prácticamente se ha logrado la penetración completa, ¿no? Todo el espesor prácticamente de este metal base. Entonces, hay una relación directa entre la potencia, el calor generado y la penetración. Temperatura del arco de soldadura. La temperatura del arco depende de varios factores, principalmente del voltaje, longitud del arco y la atmósfera. El arco puede variar desde 3040 grados centígrados aproximadamente hasta 19.980 grados centígrados. En proceso SMAU, el valor típico o promedio está aproximadamente a 6.100 grados centígrados, un alto valor de temperatura. Relación entre longitud del arco y voltaje. La longitud del arco, que es la longitud que se establece entre el extremo del electrodo y el metal base, la longitud del arco controla el comportamiento eléctrico. Un arco corto implica menor resistencia eléctrica, genera menor voltaje y menor temperatura, mientras que un arco largo implica mayor resistencia al flujo de electrones. Un arco largo implica que se va a dar una mayor resistencia al flujo de electrones. ¿Eh? Produce mayor voltaje y temperatura del arco. Otra forma o una interpretación de lo que acabamos de establecer es la siguiente. La resistencia eléctrica regula la energía del arco. La resistencia eléctrica regula la energía del arco. A mayor resistencia del arco, mayor generación de calor. ¿Sí? A mayor resistencia al flujo de electrones, tenemos mayor generación de calor. El voltaje aumenta para mantener el arco activo. Esto incrementa la temperatura del proceso. Entonces, observemos, notemos cómo es que se van dando los fenómenos, ¿sí? Uno tras otro. Por una parte tenemos la resistencia eléctrica al flujo de electrones. Ya habíamos indicado que la resistencia eléctrica al flujo, a ver, voy a volver una diapositiva atrás, por aquí se mencionó.
A ver, por aquí habíamos mencionado, acá está. Aquí cuando dimos la definición de corriente de soldadura con el flujo de electrones, existe una resistencia siempre a este flujo de electrones. ¿Okay? Y el calor generado depende precisamente de esa resistencia del circuito. Entonces estamos evaluando también esta variable. Entonces la resistencia eléctrica regula la energía del arco. A mayor resistencia, si tenemos una resistencia alta, entonces se va a producir mayor generación de calor. El voltaje va a aumentar y esto para que se pueda mantener el arco activo, el equipo, la máquina de soldar ya está, digamos, programada para que haga este aumento de voltaje. El voltaje va a aumentar para mantener el arco activo y no se apague también, ¿no? Esto va a incrementar, por su parte, la temperatura del proceso. Implicancia en la soldadura. La longitud del arco afecta directamente la calidad. Un arco muy corto, eso es sinónimo de inestabilidad y posible contacto. Un arco muy largo, pérdida del control térmico. El equilibrio asegura fusión adecuada y estabilidad. Entonces, en proceso de SMAO, el soldador va a tener que mantener a una distancia promedio un arco ni muy corto ni demasiado largo, ¿ok? Con el fin de mantener un equilibrio, asegurando la fusión adecuada y una estabilidad del arco, estabilidad también en el calor aportado y también en la temperatura. El arco no es constante, es un sistema dinámico. Su temperatura depende del equilibrio entre variables. El control del arco es clave para una soldadura correcta, eficiente. Veamos ahora la estabilidad del arco y el recubrimiento, el revestimiento del electrodo. Los electrodos contienen elementos que estabilizan el arco. Esto es importante. Aquí, esto que acabamos de mencionar se refiere a los elementos químicos en el revestimiento. Existen elementos químicos, por ejemplo, el elemento químico niobio es un elemento estabilizador, se dice, estabilizador del arco. Generan iones conductivos que reducen la resistencia, facilitan mantener un arco estable y controlado. También pueden influir en la temperatura del arco. Amperaje y generación de calor. Como ven, estamos aquí relacionando una variable con otra, ¿sí? La relación que existe entre una y otra variable. El amperaje determina la cantidad de calor generado. El amperaje determina la cantidad de calor que se genera en el charco de soldadura. Mayor amperaje, mayor calor de soldadura. Menor amperaje, menor fusión del metal. Cada electrodo tiene un rango mínimo y máximo recomendado. Cada electrodo por diseño tiene un rango mínimo y máximo recomendado de amperaje, que luego vamos a ver también algunas tablas de rangos de amperajes para cada diámetro de electrodo. Selección incorrecta de amperaje. Un exceso de amperaje va a producir sobrecalentamiento del electrodo. Puede provocar fusión excesiva o daño del electrodo. Por otra parte, un valor bajo de amperaje, esto va a generar fusión incompleta del electrodo. Por lo tanto, en el metal base también. Genera cordones deficientes y falta de penetración. Pérdida de calor en soldadura. No todo el calor llega a la unión. No todo el calor generado en el extremo del electrodo, en este espacio, en este distanciamiento entre la punta del electrodo y el metal base, este calor generado, no todo el calor va a llegar a la unión, van a haber pérdidas. Parte del calor se pierde principalmente por radiación y por convección. También se pierde calor hacia el material base.
Por aquí vemos en esta figura 8.5 la pérdida de calor por radiación, también por convección, ¿ok? Que son las dos principales formas en que se pierde el calor. ¿Qué quiere decir que se pierde el calor? Pues que no va a ser aprovechado para la fusión del metal de aporte, metal base. Esto, bueno, en el proceso ESMAO, mientras que en otros procesos, por ejemplo, podría ser GETAO, proceso de arco plasma, proceso láser, hay mucho menos pérdida de calor. Pero aquí en proceso ESMAO sí hay una considerable pérdida de calor. Aproximadamente el 50% del calor se va a perder. El calor restante no se redistribuye o no se distribuye uniformemente. Depende del tipo de corriente y electrodo. Influye en la calidad de la soldadura. Veamos a continuación los tipos de corriente. Dado que en todo procedimiento de soldadura, todo WPS va a solicitarnos que consignemos la variable, por ejemplo, eh, tipo de corriente, como podría ser corriente alterna, corriente continua. Entonces, existen tres tipos principales de corriente en soldadura. DCEN, DCEP y corriente alterna. ¿Ok? Estas dos primeras, DCEN, DCEP, ambas son corriente continua, pero la primera, bueno, son las siglas de corriente continua electronegativo, bueno, por sus siglas en inglés, ¿no? Y la segunda, corriente continua electrodo positivo. Y la siguiente, la tercera, corriente alterna. Cada tipo influye en la distribución del calor. Esto es importante, algunos no lo toman en cuenta, pero esta es una de las variables importantes para algunos códigos, no para todos, dependiendo del código de soldadura, dependiendo de la aplicación también. Esta variable podría ser una variable esencial, el cambio en la polaridad. Por ejemplo, si cambiamos de DCEN a DCEP, esto es variable esencial, ¿no? Indican algunos códigos. ¿Qué quiere decir que es variable esencial? Pues que va a repercutir físicamente en las propiedades mecánicas, solamente el hecho de cambiar de polaridad. Por eso dice aquí, cada tipo influye en la distribución del calor. Define la penetración y características del cordón. Define la penetración y características del cordón. El primer tipo de corriente lo tenemos aquí en esquema también, corriente continua, electrodo negativo. El electrodo es negativo y la pieza positiva. Los electrones fluyen hacia el metal base. Mayor calor se concentra en la pieza, produce alta velocidad de posición. Y aquí el esquema nos grafica muy claramente también cómo es una conexión en polaridad DCEN, donde el nombre ya lo dice, electrodo negativo quiere decir que el electrodo, ¿sí?, está conectado por medio de su portaelectrodo y bueno, el cable también correspondiente al polo negativo. Mientras que el polo positivo va a estar conectado por medio de este cable aquí al metal base. Aunque tenemos la polaridad directa también se le llama, ¿no? Otro nombre, pero muy comúnmente lo llamamos corriente continua, simplemente electrodo negativo. Esas son las siglas de lo que es DCN, corriente continua electrodo negativo. Entonces, una característica de esta conexión es que el calor va a concentrarse más en la pieza que en el electrodo. Es importante para el tema de la penetración, por ejemplo, ¿no? Mayor concentración en la pieza que en el mismo electrodo. Luego tenemos
La corriente continua, electrodo positivo. Aquí el electrodo es positivo y la pieza negativa. Es decir, el electrodo va conectado al polo positivo y la pieza, el metal que estamos soldando, va conectado al polo negativo. Entonces, esto es electrodo positivo DCEP, también conocido como polaridad inversa o reversa DCRP, pero ya serían otras siglas, ¿no? Dos formas de identificarlo. Aquí, para efectos de nuestro curso y también según terminología de AWS A 3.0, se prefiere usar el término DCEP. Entonces, en este tipo de polaridad, en esta polaridad, los electrones fluyen hacia el electrodo. Los electrones van fluyendo, se dirigen hacia el electrodo. Mayor calor se concentra en el electrodo. El calor está más concentrado en el electrodo que en el metal base. Aproximadamente 2/3 del calor están concentrados en el electrodo. Ofrece mejores características del arco de soldadura, tal vez en cuanto a estabilidad, pero en cuanto a penetración, observemos aquí esta soldadura depositada, no tiene tanta penetración como DCEN. ¿Sí? Vuelvo a la diapositiva anterior. Este DCEN, aquí tenemos mayor penetración. ¿Por qué? Porque el calor se concentraba en el metal base, pero aquí en DCEP el calor se concentra más en el electrodo. Y por último tenemos la corriente alterna. Los electrones cambian de dirección constantemente. En este tipo de conexión, en este tipo de corriente, los electrones van a alternar. De ahí el nombre de corriente alterna. Entonces van a alternar en polaridad. Negativo, positivo, negativo, positivo. Y van a hacer ese cambio constante. Fluyen entre electrodo y pieza en ambos sentidos. Distribuye el calor de forma más equilibrada. Es como una mezcla de lo que serían las dos polaridades anteriores, ¿no? El calor no se va a concentrar solamente en el metal base, ni tampoco solamente en el electrodo, ¿no? Porque los electrones están fluyendo en ambos sentidos. Por lo tanto, hay un equilibrio ahí. Entonces, permite balance entre penetración y deposición. Por aquí tenemos en la figura 8.8 la forma de la onda. La forma de la onda en corriente alterna. Y bueno, la amplitud, la frecuencia, cómo se da ese ciclo en corriente alterna. El calor se reparte entre electrodo y pieza, entonces favorece un cordón balanceado, reduce problemas de penetración excesiva y tenemos una mayor o mejor estabilidad en ciertos procesos. Tenemos la figura 8.9. Ahora vamos por aquí. Esto, bueno, en la figura 8.8 se da la, la gráfica de lo que es el, el ciclo de alternancia del flujo de electrones, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. Y nos faltaba ver esta figura 8.9, donde vemos ya la conexión, ¿no? La conexión para corriente alterna. En una corriente alterna, los electrones, dice, fluyen hacia un lado y el otro en ambas direcciones. Acá vemos pues que en este switch se ha cambiado a AC, ¿no? Pero aquí ya no hay problema en que conectemos el portaelectrodo al polo positivo o negativo. Finalmente va a haber alternancia. El flujo va a cambiar de positivo a negativo y de negativo a positivo. Estamos ahora en AC. Bien, ahí culminamos esta parte del módulo.
y luego continuamos con más información.